Bueno, nos toca entrar en un tema vamos a transitar un nuevo ejercicio referido a la vivienda individual, a la arquitectura doméstica, que nos hace repensar una serie de cuestiones referidas a la situación actual que ponen en crisis una serie de reflexiones que siempre hemos tenido a raíz de esta situación tan inusual como la que estamos viviendo. Es difícil hablar del tema de la vivienda en el presente, intentando inclusive reflexionar sobre ideas que vienen circulando, distintas teorías a partir del siglo XX, en un momento tan particular donde la situación que vivimos hace que nuestra estadía en la casa sea las 24 horas del día desde hace 4 meses. Esto ha puesto a prueba un montón de circunstancias y de paradigmas que siempre han sido vistos como posibilidades para mejorar la vivienda del siglo XXI, ¿no es cierto? Este es un mapa que nos muestra la situación de la pandemia a nivel planetario, que nos ha afectado por primera vez, creo, en la historia, de esta manera, a todos los países del mundo. Esto tiene una explicación, porque pasar a hablar de la vivienda significa entenderla en su contexto y en el contexto que estamos viviendo. No podemos hablar como si nada estuviera pasando. Si bien esto puede ser una situación transitoria, hay que darle un viso de realidad a cuestiones que vienen ocurriendo hace una serie de décadas y que se han incrementado en las últimas con determinadas ideas hegemónicas a través del mundo, como el sistema neoliberal y extractivista, que hace que, bueno, se ha transformado la naturaleza, la biodiversidad del planeta, se han vulnerado cuestiones que tienen que ver con la diversidad bioambiental, y eso ha traído aparejado un cambio en el clima que hace que produzca catástrofes de distinta índole. Lo conocimos nosotros muy bien en la ciudad de La Plata en el 2013, y además estas catástrofes son imprevistas, aceleradas y cada vez más frecuentes. El origen que tienen está en la deforestación, en el cambiar el cauce de los ríos, en fin, en la combustión que produce carbono y contamina el ambiente, en fin, un montón de cuestiones que ha hecho que cambie nuestro hábitat y ya no sea tan seguro como en otras épocas. Eso también hace reformular lo que va a pasar con la ciudad, que es también nuestro propio ecosistema donde vivimos, dado que además el 90% de la población es urbana. Y eso significa que las ciudades van a tener que tener previsiones que antes posiblemente no eran tan necesarias, y esas previsiones tienen que ver también con un estado más presente, para de alguna manera poder intervenir cada vez que estas cuestiones tienen en vilo a la población y a nuestro hábitat. Entonces, pensar en este contexto la vivienda implica tener que redefinirla con nuevas tecnologías y con nuevos parámetros de habitabilidad, que no hacen solamente a la habitabilidad digamos, de transmisiones térmicas, de índices de seguridad de ese tipo, sino de otras cuestiones que tienen que ver con un hábitat contemporáneo que implica también el teletrabajo, ¿no? Entre otras cosas.
Bueno, vamos a repasar brevemente las viviendas y sus teorías a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Una de las constantes que actualmente también se debate es esta de la vivienda y sus teorías en relación a la industrialización. El déficit de viviendas que ha habido a lo largo de la historia hace que muchos seres humanos vivan sin poseer el mínimo cobijo como para desarrollar sus actividades. Por eso, para resolver este déficit en determinados momentos históricos, algunos más acuciantes como la posguerra, la época de las primeras ideas de Le Corbusier, por ejemplo, intentaron asimilar o pensar que era asimilable la idea de construir viviendas con un proceso industrial similar al de la automotriz, al de la industria automotriz. ¿Esto qué significa? Que repensar la vivienda a partir de un sistema seriado, industrializado, que puede ser repetido infinitas veces. Esta forma de pensar la vivienda, de alguna manera se contrapone a una condición real, que es que la industria automotriz es distinto. Un auto es un sistema cerrado, repetible y que puede estar en cualquier lugar, mientras una vivienda está emplazada en un determinado lugar, en un determinado sitio, con condicionantes de tipo paisajístico, culturales, tradiciones, formas de vida, en fin. Esa sería una de las cuestiones a tener en cuenta, si bien se entiende la idea de poder multiplicar la cantidad de viviendas como si fuesen piezas seriadas. Dentro de estas tendencias de pensar la vivienda como una cuestión industrializada o repetible, están las experiencias de una serie de arquitectos de las vanguardias en Weissenhof en 1929, entre los que está la famosa casa de Le Corbusier, que en realidad es una tira de 2 viviendas, elevada sobre pilotis, y que plantea otra de las cuestiones que han sido paradigmas desde el siglo XX, que es la flexibilidad. Es decir, que los ambientes sean susceptibles de cambios de uso en superficies abiertas, unitarias o compartimentables. En este caso, se propone una vivienda con un sistema muy ordenado estructuralmente, una grilla muy prolija, y en cada una de esas grillas, esa grilla de columnas sirve para anclar un sistema que se despliega, se cierra o se abre para compartir cubículos como dormitorios o un ambiente único. Y los servicios quedan en los extremos de esa vivienda, en los extremos laterales, dejando la posibilidad de unificar toda el área central. No vemos acá en vano esta figura de una mujer apoyada en un auto, posando en un auto de la época, que significaba de alguna manera esta metáfora de que el auto y la vivienda podían ser resueltos de la misma manera. Lo mismo ha sucedido en esta época de los principios del siglo XX, hasta por los años 30, por ejemplo, más o menos por esa época, con otras formas de organizar o de incorporar tecnología a la vivienda para resolver en superficies menores un mayor rendimiento de superficie. En este caso, por ejemplo, la cocina de Frankfurt y esta habitación con camas que son rebatibles y posibilitan que la habitación sea usada de distintas maneras, de día y de noche. Esto fue diseñado por una mujer, hoy una temática que está muy vigente, que es reivindicar todas aquellas arquitectas que fueron silenciadas y que tuvieron una labor importante en la construcción
del movimiento moderno, por ejemplo. En la década del 60 también surge a través de distintos estudios que estaban muy vinculados también a las cuestiones antropológicas, al estructuralismo, que revisaron un poco esta visión del movimiento moderno, de que todo podía ser repetible en cualquier geografía, y atendieron más a las hipótesis sobre las raíces culturales y pensando en cómo desde la arquitectura podían reproducir o darle respuesta a las formas de vida de una comunidad. En este caso, en Marruecos, en Casablanca, son distintas propuestas que hizo Candile Joseph-Good a partir de esta teoría de clústeres, donde se agrupaban viviendas y provocaban, digamos, un espacio semipúblico que albergaba o rodeaba estas viviendas para luego tener otro más público y así sucesivamente, en una gradación que iba de lo privado a lo público. Esto dio también esta estructura de trama, de grilla, indiferenciada y sin límites, que podían, digamos, interpretarse como una estructura continua. Pero si vamos al tema de la arquitectura doméstica, aquí vemos, por ejemplo, un esquema que no es exactamente las plantas que propone el estudio de Candiles, pero que dice, interpreta esta teoría que ellos tuvieron para Marruecos como la posibilidad de entender los espacios funcionales de la vivienda como aquellos que son determinados y aquellos que son indeterminados. En este caso, los espacios determinados serían los núcleos duros, o sea, los baños, los sanitarios, las cocinas, las lavanderías, y todo el resto que rodea, así de una manera un poco desordenada, si se quiere, a estos núcleos fijos, son las áreas que espontáneamente se apropia el usuario para converger con la familia en distintas funciones que también son mutantes de acuerdo a la evolución del grupo familiar. Dentro de estas ideas que tuvieron que ver con el movimiento hippie, con la época de las grandes vanguardias pop, de los Beatles, una gran revolución en la música, en la estética, tal vez sintetizado en una frase que decía, seamos realistas, soñemos lo imposible, acuñada también en el Mayo francés del 68, más o menos por esa época, surgen también otras ideas teóricas que nunca se llevaron a la práctica. Una de ellas es la casa electrodoméstico de los Smithson, que fue un estudio que hizo extraordinarios y emblemáticos conjuntos de vivienda colectiva como el Robin Hood Garden, pero cuando se referían a esta cuestión de la vivienda individual, cuando digo vivienda individual puede ser también una vivienda repetible, ¿no? No es vivienda colectiva, pero es una vivienda individual que puede ser modelo para repetir, que básicamente se refería al consumo, a la sociedad de consumo y a la posibilidad de incorporar múltiples electrodomésticos a la vivienda, y que esos electrodomésticos carecían de obsolescencia porque se podían tirar y comprar otros, o sea, el consumo producía eso, entonces la vivienda de alguna manera se podía adaptar al uso de acuerdo a lo que proponía esta nueva noción del consumo. Y proponían una vivienda teórica, fue simplemente un dibujo, que se giraba alrededor de un patio con una cáscara así, industrializada o algo de ese tipo. Y otra de las ideas que también fue más un manifiesto que una propuesta arquitectónica, pero que fue muy inspiradora, fue la de los Archigram, que fue un grupo inglés que justamente advertía que la arquitectura no había tenido los cambios
que irrumpieron en esa época, en la música, en las artes, y proponía una serie de viviendas que eran como unas cápsulas trasladables y que se llamaban Plug-in City y que podían posarse en distintos entornos naturales. Y no podemos dejar de mencionar en este momento tan crítico que tenemos el tema de la ciudad y el feminismo, ¿no? La mujer y el rol de la mujer, que hoy antes se la imaginaba o cumplía funciones exclusivamente adentro de la casa, y si bien sigue siendo la que cuida, la que se dedica a las tareas de cuidados, a las tareas reproductivas, es indispensable repensar ese hábitat en función de la labor de la mujer y del entorno cercano, inmediato, que permite una serie de movimientos que hacen a la ciudad más humanizada. Esos son uno de los reclamos que en la voz de las mujeres actuales están pensando, ¿no? Se está repensando la ciudad en base a eso. Entonces, sintetizando, hay determinadas condiciones de la vivienda contemporánea que en realidad ya estaban presentes en las discusiones anteriores, que son básicamente la flexibilidad, la indeterminación de espacios funcionales, la incorporación del trabajo y la incorporación de la naturaleza en la ciudad. Ahora vamos a ver qué pasa con esto y qué puede cambiar o no con la pandemia. En realidad yo lo que creo es que estas ideas no son innovadoras y lo que proponemos de ahora en más, al margen de la incertidumbre con la cual estamos pensando el futuro, no hay muchos cambios al margen de estos 4 mencionados que sean indispensables para la vivienda actual, ya sea después de la pandemia, ¿no? Entonces, uno de ellos es pensar, en otra de las proposiciones de la flexibilidad, pensar en una caja neutra, flexible, que a partir de una cierta cuestión modular, permite sumar partes o restringirlas para una familia que evoluciona y que tiene distintas instancias y etapabilidades de del propio transcurrir de la familia. Entonces, estas serie de estructuras repetibles son cambiantes y permiten o la pieza única, ¿no?, para un trabajo o para transformarla en una oficina, y la posibilidad de compartimentarla para darle respuesta a las distintas actividades que tenga un núcleo convivencial. Porque otra de las cuestiones es que se ha transformado en las últimas décadas, es esta cuestión de que ya no existe la familia tradicional como se la pensaba antes, con los tiempos y los espacios que necesitaba. Y tampoco la jerarquía de las funciones y la compartimentación que tenía una vivienda tradicional del siglo XX, ¿no? Y además la incorporación del trabajo, que eso sí, en esta época, en estos 4 meses, lo hemos visto absolutamente exacerbado y hemos podido comprobar hasta dónde esa flexibilidad es posible y no. Entonces, aquí esta vivienda que inició siendo un taller situado en Barcelona, transcurrió como lugar de trabajo, incorporación de nuevos integrantes en la familia, luego alejamiento, luego mayores condiciones de trabajo, en una serie de situaciones de compartimentación y unificación que fueron transcurriéndose en el tiempo. Pero veamos qué pasaba con la vivienda del siglo XIX y XX, ¿no? Principios del XX, que aún subsisten, porque los tejidos de la ciudad están compuestos
por edificios de viviendas colectivas en los centros de las ciudades y en las periferias, que también son una oportunidad para repensarlos, porque existen y porque son, digamos, un recurso disponible para en los lugares más céntricos, donde existen todos los servicios de la ciudad, como para pensarlos y rehabilitarlos para la vida contemporánea. Si alcanzan a ver en estas viviendas, en estos edificios y en estas plantas que están acá, que reproducen un departamento de la época, que tiene 2 niveles, y fíjense ustedes el grado de compartimentación y de jerarquización de actividades que tenían la vivienda, que hacían muy difícil integrar lugares, unificar o darle distintos usos a las distintas actividades que en el tiempo pueden ir transcurriendo, porque son lugares muy especializados, ¿no? Eso es justamente una de las condiciones que supone la contemporaneidad. Dejar de tener una condición tan específica para los locales y lograr una indeterminación que pueda producir la mutación de actividades, de núcleos familiares, en fin, de una serie de usuarios. Bueno, esto también demuestra cómo eran las posibilidades que tenía la vivienda de la burguesía y las que tenía la vivienda de un obrero, donde todo se desarrollaba en mínimas superficies, las terrazas no estaban pensadas, en fin, una serie de situaciones que hace de estos edificios, que acá en La Plata también los tenemos, y en todas las ciudades con cierta historia, que están en los lugares más equipados de la ciudad y que son una oportunidad para repensar. Ahora bien, ¿qué es lo que cambió y qué es lo que no cambió sobre lo que pensábamos en estos últimos años de la vivienda? La vivienda tiene lugares para las actividades reproductivas, o sea, las de los cuidados, las tareas del hogar, que en general estaban hechas o siguen estando por las mujeres, y las tareas productivas, que son aquellas referidas al trabajo, que tienen que tener lugares específicos o por lo menos admitidos dentro del espacio habitado por un grupo de distintas personas en distintos horarios. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede pedirle tanta flexibilidad a un ámbito, que es el de la vivienda, donde donde existen áreas de dormir, áreas de descanso, áreas de trabajo? Si bien es cierto que esas 24 horas que antes teníamos divididos en 3, 8 para descansar, 8 para trabajar y 8 para el esparcimiento, eso ha sido totalmente trastocado y estamos como si fuésemos un laboratorio, adentro de un laboratorio en estos 4 meses, y muchas de esas cosas de alguna manera las estamos revisando o incorporando una reflexión acerca de sus posibilidades y de sus límites. En estas teorías sobre cómo organizar una vivienda contemporánea y el habitar actual de las ciudades y de las viviendas dentro de las ciudades, dentro del entorno inmediato de la vivienda, porque la vivienda no se puede pensar sola, sino dentro de sus entornos. Dentro de esos entornos que son tan necesarios para la vida comunitaria, se encuentra la célula que tiene que darle lugar a todas estas condicionantes que decíamos, y que también reafirman esa idea de la vivienda evolutiva que les comentaba, de tener áreas determinadas, específicos, especializados, como son los sanitarios, las cocinas, los lugares de guardado, y los ámbitos donde se localizan
las actividades que pueden ser múltiples y diversificadas. Justamente estos autores que me parecen interesantes y creo que ustedes los deben haber visto o los deben conocer, que son Montaner y Saida Moxie, ellos exponen una serie de cuestiones, 14 puntos, como para pensar la vivienda esta del presente, y yo creo que son válidas para pensar la vivienda del futuro, que son algo imposible de evitar, de suprimir en una vivienda, y sobre todo ahora lo hemos vivenciado, que es el espacio exterior propio. La desjerarquización, que es lo que les comentaba recién, es decir, la posibilidad de que todos los ámbitos de la casa, los recintos, sean semejantes y no que tengan, por ejemplo, un comedor especial con determinadas dimensiones y otras áreas menores, sino que tratemos de tratar de que todas las áreas tengan similares dimensiones y sean homologables. Los espacios para el trabajo reproductivo, los espacios para el trabajo productivo, los espacios de guardado, atender a las orientaciones y a la ventilación transversal natural, cuestiones tan elementales pero tan necesarias y que son prácticamente del higienismo del siglo XIX y están presentes como nunca. Todos los dispositivos de aprovechamiento de energía pasiva, la incidencia en la formalización, ¿no? ¿Cuál es la imagen y la materialidad que tendría esa vivienda o ese agrupamiento de viviendas? Las partes o sistemas y subsistemas, la adaptabilidad, la recuperación de las azoteas verdes, que en la ciudad son tan necesarias como otros puntos que vamos a ver, la integración de la vegetación, o sea, de la naturaleza, dentro de la vivienda y de la ciudad, y la posible integración de ámbitos de otras viviendas, que esta es una posibilidad referida más a la vivienda colectiva, que puede disolver los límites e incorporarlos del vecino. Es un tema difícil de realizar en nuestras posibilidades tangibles. Bueno, reviendo estos temas que habíamos comentado, nos parece importante interpretar a la vivienda como integrante del tejido urbano, porque como les comentaba, digamos, el 90% de la población vive en las ciudades, y el 70% de los tejidos urbanos de una ciudad están compuestos por residencia, por vivienda. Entonces, ¿qué pasa con toda esta masa construida y con estos tejidos que ya están disponibles y que tienen un valor y ocupan un espacio y tienen una memoria colectiva? ¿Qué pasa con las tramas de la ciudad en distintas, digamos, ciudades que han sido paradigmáticas, ejemplares, en relación a la disposición que se les puede dar a la vivienda dentro de esa trama que me propone la ciudad? Viendo dos ejemplos muy emblemáticos, como es la ciudad de La Plata, una ciudad planificada, y el ensanche de Cerdá en Barcelona, que también es una ciudad planificada, podemos ver qué tipo de tejido da, qué tipo de amanzanamiento y qué lugar tienen en el loteo estos distintos edificios posibles. En la manzana de Cerdá, por ejemplo, los corazones de manzana eran una cuestión estructural, pensada y repetible, que posibilitaban el espacio comunitario y de doble ventilación de todas las unidades. Espacios que servían para las tareas, para la recreación cotidiana, para los niveles de asociación vecinal, en fin, que podían incluso incorporar algún equipamiento, aulas, un lugar de encuentro, en fin. Tienen una sucesión, es una matriz muy interesante que nos propone un ejemplo de la realidad dado en el siglo XIX,
esto es de 1850 más o menos, la ciudad de La Plata de 1882, nos propone unos corazones de manzana que surgen del lote a lote. Esta es una manzana toda pensada y planificada y construida de una sola vez, mientras la de La Plata es lote a lote. Y lo que propone es lo que van dejando los lotes como un corazón de manzana, un pulmón en el centro, pero como ustedes podrán ver, se diluye, no se ve claramente ese pulmón, ¿no? Lo que hace que la vivienda y el tejido esté menos esponjado, como dicen, tenga menos espacios vacíos que son necesarios para cumplimentar con todo esto que estábamos charlando. Aquí vemos nuevamente dos ejemplos. Es decir, la ciudad de La Plata tiene algo muy, muy de excelencia, ¿no? Que es la repetición sistemática de espacios verdes, una plaza cada 6 cuadras, 2 parques y un parque urbano como el Bosque, mientras que en el caso de Barcelonés, digamos, los espacios verdes están en cada una de las unidades. A partir de esta cuestión de la pandemia y anteriormente también existían estas teorías, de cómo volver a crear movimientos y humanizar la ciudad y dejar, digamos, de alguna manera de lado el automóvil para volver a los movimientos cotidianos que puedan establecerse a través del caminar, andar en bici, es decir, reproducir entornos que sean amigables con el vecino, con el habitante, y que en el término de 10 cuadras o la ciudad de los 15 minutos, como dice Rueda, uno pudiese establecer la mayor cantidad de los movimientos cotidianos y en comunidad digamos, del grupo de vecinos que habitan ese sector de la ciudad. Otra de las cosas inevitables de pensar es la vivienda y la naturaleza en la ciudad, como habíamos dicho, y que esa posibilidad de incorporar el verde es hoy una demanda elemental y imposible de postergar, ¿no? En distintas formas, ¿no? Las ciudades requieren espacios verdes y también requieren un nuevo pensamiento sobre la densidad. O sea, ¿vamos a pensar que tenemos que volver a la ruralidad, como dicen muchos autores? ¿O pensamos y reivindicamos a la ciudad como una forma de vivir integrada? Entonces, la ciudad será compacta, pero las formas en que tenga la compacidad serán nuevas, serán repensadas, para que no ocurra, por ejemplo, lo que ocurre en esta foto de la izquierda, arriba, donde la masa edilicia seguramente provoca una serie de cuestiones energéticas, de recalentamiento, de edificios que dan sombra sobre los otros, o sea, una compacidad y una densidad que serían pensadas como formas del pasado, que deberíamos repensar la ciudad para esponjarla más, para tener más vacíos y más espacios abiertos que incorporen esa sistematicidad de espacios abiertos y verdes dentro del hábitat residencial, ¿no es cierto? Esto quiere decir además que las ciudades no se pueden expandir de una manera infinita, como es, por ejemplo, San Pablo, porque ya la mole urbana hace que sea indominable, por ejemplo, los movimientos de un lado al otro de la ciudad, ¿no? Entonces, pensar en esa ciudad verde, en esa ciudad de los 15 minutos, como les comentaba, pensar en el distanciamiento y en la proximidad que nos propone la pandemia y la pospandemia, si esto se resuelve porque aparece una vacuna, de todas maneras, va a haber un periodo en que nosotros vamos a tener que tener cuidados para volver a usar el espacio público. Entonces, pensar en una ciudad que redescubre la peatonalidad, los movimientos cercanos, las posibilidades de volver a usar la bicicleta sin que el vehículo sea un obstáculo, y incorporar el verde, ya sea en las viviendas
o en los propios espacios públicos, sería una de las formas de mirar la ciudad del futuro. ¿Qué pasa con la rehabilitación de los tejidos de vivienda en los sitios urbanos históricos? Por ejemplo, en la ciudad de La Plata tenemos enclaves muy céntricos donde existe este tipo de tipología que se llama Casa de Renta, que surgió como los primeros edificios de viviendas que pertenecían a un solo dueño, que tienen excelentes plantas en cuanto a superficies, mucho mayores que las que se hacen en un departamento actual, y que deberían ser parte de la forma de repensarlos y de recrear formas que permitan todas estas cuestiones de incorporar el trabajo, la flexibilidad, la mutación de los grupos familiares, la posibilidad de integrar y aislar superficies. Todo esto es posible en estos entornos donde tenemos edificios de principios del siglo XX que son una oportunidad para repensarlos y rehabilitarlos. En este caso estamos mostrando el enclave del Liceo Víctor Mercante, que es una escuela que está acá cerca del centro, cerca de Diagonal 80, que tiene una serie de edificios históricos, patrimoniales en sus alrededores, estos que son residenciales, cuyos planos datan de, sí, ya más de un siglo, y que son una oportunidad para rehabilitarnos por los materiales, la calidad, la identidad que tienen, y que podrían ser también un tema para pensar la vivienda del futuro. Aquí vemos formas de intervención, de mejorar las condicionantes de esos patios libres de iluminación, que eran muy exiguos, de reconvertir las unidades unificando habitaciones, con la posibilidad que tienen, en este caso, los que están en esquina, de tener las tres caras libres, ¿no? Para iluminar y ventilar. Y además, la posibilidad de utilizar terrazas verdes, ¿no? Lo mismo ocurre con este, que está enfrente del que les mostré, que es el Palacio Roca. También cada una de estas unidades podría ser repensada. Ese es un edificio que está en perfectas condiciones. O de pensar una vivienda en la azotea, de crecerlo, ¿no? Para densificarlo más, pero sin que pierda, digamos, la estructura original y la fisonomía morfológica que tiene el edificio. Digamos, estas son las características básicas: un zócalo comercial, un cuerpo como una fachada telón de aventanamientos uniformes, los patios aire y luz, y los locales, digamos, de servicio que daban hacia esos patios. Pero también repensando el tema de los tejidos históricos, hay historias más recientes en la ciudad, como estos edificios de la década de 1960, que también ya a esta altura tienen 60 años, y que también deben ser repensados, por más que están inscriptos dentro del pensamiento del movimiento moderno, como es el monobloque de Salva, que tiene este conjunto de 4 bloques con jardines y espacios públicos que también son parte del sistema del habitar, y que de alguna forma nos proponen la posibilidad de repensar estas unidades de viviendas que tienen ya incorporado esta cuestión de lo no jerárquico, del módulo a repetición, que implica la posibilidad de unificar o de transformarlos en áreas de trabajo, o de volver a compartimentar de acuerdo al tamaño y cantidad de habitantes que tenga la familia o la unidad vivencial. Dentro de estas teorías de la ciudad, es interesantísimo revisar lo que pasó también en los años 60 en Nueva York, donde la ciudad se iba densificando, iban demoliendo una cantidad de tejidos, y ya la ciudad prácticamente no tenía identidad, y los barrios estaban destruidos, y la gente no encontraba una historia de sí mismo,
para reconstruir dentro del ámbito que era permanentemente demolido y cambiado. Es ahí que surge una mujer que no era arquitecta, que se llamó Jane Jacobs, pero que fue como un hito dentro del pensamiento, ¿cómo se puede decir?, humanístico sobre la ciudad, y también una feminista, si se quiere, porque fue la primera que se animó a desafiar el poder político del intendente de la ciudad en ese momento y repensar, organizar un movimiento que enfrente esas condiciones de adversidad que le proponía este nuevo modelo urbano. Entonces, los proyectos de viviendas deben ser pensados en la ciudad. Los espacios de articulación entre lo público y lo privado también son importantes. Son importantes porque de alguna forma representan el eslabón, digamos, de articulación entre una cosa y la otra. No se puede pensar la vivienda en sí misma. Los aspectos arquitectónicos de la escala intermedia son importantes también como condición a pensar, y también la condición de la propia vivienda y de los espacios privados analizados dentro de estas condicionantes que nos propone la vida moderna. Bueno, para finalizar, quería mostrar 3 conjuntos de acá de La Plata que tienen la posibilidad de... fueron hechos en las décadas del 60, por ahí también, y tienen la posibilidad de incorporar un espacio semipúblico en el entorno de las viviendas, que generalmente son conjuntos chicos de 12, 15 viviendas, que instalan el espacio de articulación entre ambas y la posibilidad de la vida cotidiana dentro de un espacio semipúblico propio del conjunto. Tenemos, en el primer caso, es el el conjunto Cabrera, que tiene un espacio central entre 2 tiras de viviendas. Este conjunto de Nogueira en 16 y 48, que propone también un lugar central como un patio de extensión de la vereda, y esta pasante del conjunto que está cerca de Plaza España. El primero que les comentaba propone esta tira de viviendas que tiene inspiración en la tradición funcional inglesa, que tiene perfecto estado de mantenimiento. En la calle, esta es la tira posterior, y aprovecha el lote para un lugar comunitario que tiene que ver para las posibilidades de la vida cotidiana, y de alguna manera la pandemia nos ha hecho pensar por qué estos espacios han sido desechados por la arquitectura inmobiliaria, ¿no? Acá les mostraba la posibilidad de incorporar estas 2 viviendas con la que tenemos hacia la calle, proponiendo un espacio de juegos, un espacio recreativo y de visuales que intermedia entre ambas tiras. En el caso de 48 y 16, es como que si la vereda ingresa y se transforma en una parte pública en el medio de estos 2 bloques, con comercios dándole respuesta al zócalo de la ciudad. Este espacio remata en un equipamiento, en un estudio, un lugar de trabajo, y los 2 halls de las viviendas están hacia ambos lados. Estas son las imágenes y las distintas plantas de este conjunto. Y la otra posibilidad que nos da el espacio articulador es este de la pasante de este conjunto de García Cribos, que está cerca de Plaza España y que tenía un lote entre una diagonal y una calle ortogonal, y el lote tenía 2 frentes, entonces
provoco una pasante que está muy bien equipada con macetones con vegetación, pequeños árboles, balcones que restringen el espacio de las viviendas, pero que le dan cierta privacidad a las que están en planta baja, y crea un lugar donde yo no salgo de mi casa y estoy en la vereda directamente, sino que tengo la posibilidad del lugar del encuentro, del lugar intermedio, del lugar de la espera, en esta introducción de la vereda que se da entre ambas calles, que de alguna manera es el mismo espacio que se ve en los otros dos conjuntos. Y para finalizar, quería mostrarles los entornos para la práctica del ejercicio que nosotros hemos estado pensando. Estos entornos son como propuestas que nosotros le damos, pero que ustedes pueden variar o pueden pensar en algún otro que les parezca o les sugiera alguna situación que les interesa, ¿no? Dimos tres posibilidades que serían: una en la ciudad, en un edificio que está inscripto en una manzana triangular, un edificio también de principios del siglo XX, que es un local comercial y una vivienda, y que tiene un solo nivel, y está dentro de un entorno de edificación de mayor altura, y ustedes podrían pensar que el terreno para la vivienda esta que ustedes van a pensar es la de la azotea, la terraza que les propone este edificio de renta. De renta sí, es una vivienda y un local en su terraza. La otra es dentro del barrio Nirvana, que es un barrio que tiene la particularidad de tener un arroyo y de poseer la vivienda ahí, y la otra es en la isla Santiago, que es en Ensenada, digamos, yéndonos hacia el Río de la Plata, donde están la isla que, digamos, fue surcada por el dock central del puerto, y que tiene lugares de paisaje fluvial, de arquitecturas de chapa, es decir, una serie de cuestiones que son muy particulares de ese lugar y no de otro. Bueno, acá vemos sobre el caso 1 que le proponemos, esta vivienda y edificio triangular con la azotea, los árboles y la escala que tiene frente a los edificios del barrio. Y este sería el área de intervención, ¿no? Esta es la planta de las viviendas, las imágenes del primer caso, y esto es como una imagen que sugiere cómo se puede intervenir sobre un área ya, digamos, como montar una arquitectura nueva, contemporánea, sobre un edificio que está bajo los lineamientos de una arquitectura del siglo XIX. La otra es el camino a Nirvana, que es, digamos, tomando esta arteria, que es el Camino General Belgrano, con estos puentes, que ya de por sí van dando datos de lo que es el lugar, ¿no? Y bueno, los puentes estos que cruzan este arroyo, el entorno que tiene con una vegetación muy, muy añeja y muy hermosa, y la posibilidad de situar y pensar una casita que tenga todas esas condiciones de las cuales hablamos, ¿no? Aprovechando estas visuales y estar en un lugar tan cercano a la ciudad, pero a su vez tan distante en lo que hace al ruido, al paisaje. Lo mismo ocurre con la isla Santiago, pero esto tiene también mucho que ver con una arquitectura industrial, con una arquitectura, si se quiere, similar a la de La Boca, donde todavía se encuentran casas que reciclaban materiales industriales de aquella época, y que, bueno, pueden imaginarse distintas ubicaciones dentro de esta arquitectura de isla. Bueno, con esto finalizamos y
les dejo estas imágenes para que podamos comenzar el ejercicio y debatir qué piensan ustedes de todas estas reflexiones. Bueno, desde ya agradezco que sigan esta temática y espero que les entusiasme pensar cómo habitar y qué pueden proponerle ustedes a esta cuestión de la arquitectura doméstica. Bueno.